Saludos amigos y amigas, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su programa Derecho y Sociedad, transmitido desde la biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. Como siempre, nos acompaña el profesor José Cristino Rodríguez en este programa y hoy un invitado especial también del tema, experto en el tema que vamos a tratar en el programa de hoy, José Virgilio Espinal, mejor conocido como Jochi. Bien, saludo Eduardo. Como tú dices, hoy tenemos la gran oportunidad de compartir un tema importante con un abogado que su ejercicio se caracteriza por la materia laboral, José Virgilio Espinal, que no es nuevo. El programa de Derecho y Sociedad ha venido a hacer sus aportes varias veces, y debo decirle a todo el público que sigue este programa que José Virgilio Espinal, cada vez que entendemos necesario tocar un tema de su área, siempre está ahí presente diciendo que sí. Su disposición siempre se cuenta con eso. Gracias, José Virgilio Espinal, Jochi, por ofrecerte siempre, estar dispuesto a compartir con nosotros y con todo ese público que sigue Derecho y Sociedad. Gracias, José, gracias, Eduardo. Es un privilegio para mí venir a mi casa nueva vez. Es decir, yo entiendo que yo llego a mi casa cada vez que quiera. Entonces llegué aquí y aquí estamos. Este programa es tuyo, José. Vamos a compartir algunas ideas. Tú eres uno del staff de colaboradores de este programa. Sí, vamos a compartir algunas ideas. Claro, entre dos abogados más que ellos me han dado mérito a mí, pero quienes lo tienen son ellos. No, tenemos que reconocer que tú, alrededor de 25 años casi. 25. Vaya, yo sé. No pegó. 25 años casi, tú te has dedicado, te has concentrado en el ejercicio del derecho del trabajo y de la seguridad social. O sea, yo reconozco eso. Nosotros ejercemos ampliamente todas las materias y la laboral me gusta mucho, eso es verdad. Entonces, hoy tenemos un tema importantísimo, tema de rompecabezas del día a día en las relaciones trabajadores y empleadores. Ese tema de la terminación del contrato de trabajo por la causa de despido o por la causa de dimisión. Perfecto. Bajo un argumento sombrilla de que nadie es esclavo del otro. Ni el empleador tiene que soportarle al trabajador incumplimiento en sus obligaciones como trabajador, ni el trabajador tiene que aceptarle y soportar que el empleador le violente los derechos que la ley laboral, que el Código de Trabajo le reconoce al trabajador. Y entonces cuando se incurre en violación recíproco uno al otro, entonces nace el derecho de ponerle término por una de estas causas. Bien, el trabajador presentando dimisión o bien el empleador presentándole un despido al trabajador. Bueno, si usted no quiere cumplir, pues no me queda otro camino. Exacto, eso es lo que llamamos entonces en la práctica lo que es la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad. Es decir, cuando se realiza el despido, es decir, aquel que ejerce el empleador, es sin responsabilidad para él. Al igual, pues, toda vez de que debe de probar la justa causa que invoca para ejercer ese derecho a la terminación del contrato de trabajo. A la inversa, de manera inversa también, la dimisión es una terminación entonces por el trabajador, la cual conlleva un asunto de responsabilidad para el empleador cuando incurre en una de las faltas o la justa causa que establece el propio Código de Trabajo para permitirle a él el ejercicio de ese derecho a la dimisión. Y tal como decía José, el legislador ha sido muy sabio y le ha dado armas a cada una de las partes en el contrato de trabajo, que no son más que el trabajador y el empleador. Es decir, si el trabajador no cumple, el empleador lo despide. Si el empleador no cumple con el trabajador, está la figura jurídica de la dimisión, que eso lo vamos a ver ya detalladamente en el curso del programa. Yo pienso, Jochi, que podemos iniciar con el problema de tiempo conceptualizando con el legislador. Perfecto. Por ejemplo, el artículo 87 del Código de Trabajo nos refiere al concepto de despido. Sí, y bueno, precisarlo con el legislador para que todo aquel que quiere tomar su apunte o usar el programa como un medio de formación, pues lo tenga con precisión. Exacto, entonces nuestro Código de Trabajo, la ley 16-92, ¿verdad? Cuando hacemos referencia al Código de Trabajo, define lo que es el despido de la manera siguiente. Es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador.
Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en el Código de Trabajo. Es injustificado en caso contrario. Correctamente. Perfecto, pero digo, ya entonces hablando de la dimisión. Esto es el despido. Entonces El despido. tenemos que el legislador, como tú dijiste, Jochi, el legislador sabio le puso un arma, tenga, defiéndase. Perfecto. Él no quiere cumplir, Bueno. entonces defiéndase. Perfecto. Y le dice entonces, el 87 le define, haga esto, Sí. despídalo, pruebe las causas y entonces el despido se declarará justificado, Justificado. y lo exonerará. No de todas las responsabilidades, porque los derechos adquiridos a la responsabilidad de reconocer. Así mismo se el llaman de derechos prestaciones adquiridos. laborales. Así mismo se Derechos llama. adquiridos, exacto. Porque lo que es un derecho eventual es el preaviso y la cesantía, Sí, pero lo que son derechos adquiridos son Eso, adquiridos, exacto. punto. Lo que está, lo que tiene un eximente son de lo que se llama entonces las prestaciones Laborales, laborales. perfecto, Porque ya así los es. derechos adquiridos son propios de todo contrato, independientemente de la causa de terminación del mismo. Y más que prestaciones laborales, lo que está exento es de las indemnizaciones laborales. Más que de las prestaciones laborales, porque cuando toco el tema de las prestaciones laborales y revisamos México, Argentina y nosotros, siempre engloba derechos adquiridos e indemnizaciones laborales. Como los derechos adquiridos, tal como afirma Jochi también, eso da obligatoriamente que reconocérselo a favor de su titular, que es el trabajador. Lo que está exento es de las indemnizaciones laborales, más bien. Sí, el preaviso, la cesantía Preaviso, y cesantía. también la aplicación del artículo 95 de los 6 salarios caídos, como establece el Y legislador. cualquier eventual daño y perjuicio. Exactamente, pero Sí. ya el 95, cuando el despido es declarado injustificado, entonces el juez debe condenarlo a los 6 meses de salarios caídos. A veces en la práctica hay jueces que lo condenan, por ejemplo, hay tribunales laborales que conocen sus casos rápido, la conciliación, la audiencia de producción de pruebas, y entre la audiencia de conciliación y la audiencia de producción de pruebas no pasa más de 15 días. En menos de 15 días tú tienes una sentencia a mano, y si ha transcurrido un mes o menos de 2 meses, el juez te condena proporcionalmente a esos salarios caídos, no a los 6, Sí. porque no ha transcurrido los 6 meses. Vamos con la dimisión. Bien, entonces el trabajador, el legislador le ha dicho, mira trabajador, te están violando tus derechos, bueno, pues tú tienes aquí, agárrate de esto, y es la dimisión. Y se lo define el 96. Le da el arma. como Sí, tú le dijiste. da el arma. Toma tu arma, defiéndete. Vete para allá. Entonces, el 96 lo define el legislador, precisamente la misma ley 1692, como lo siguiente: dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es justificado cuando el trabajador prueba la existencia de una de las causas previstas al respecto en este código. O sea, que es una especie de antítesis, decíamos hace un momento, de una respecto a la otra. Perfecto. Cuando el empleador tiene un trabajador que no está cumpliendo con las causales o incurre en una de las faltas que establece el Código de Trabajo, ese empleador puede despedir a ese trabajador sin la necesidad de indemnizaciones o prestaciones laborales, como le llamamos. Ahora, cuando es el trabajador entonces que su empleador no está cumpliendo la normativa, lo que establece a su favor el Código de Trabajo, entonces puede ponerle término al contrato de trabajo, pero beneficiándose de las indemnizaciones correspondientes. Sí, Perfecto. y es elemental, porque el problema es que los derechos del empleador, derechos como cuáles, a que el trabajo esté puntual en la hora de inicio, que venga en condiciones aptas para prestar el servicio, que se entregue con interés, con inteligencia, a prestar un servicio de calidad. Esos derechos del empleador se convierten en obligaciones del trabajador. Perfecto. Y a la inversa, los derechos del trabajador, salario mínimo, una jornada máxima, con la jornada establecida no pase de la máxima, Derecho a la seguridad social. los derechos a la seguridad social, salario vacaciones, salario de Navidad, participación en las utilidades de la empresa, los descansos. Exacto. Todos esos derechos del trabajador a la vez se traducen en obligaciones o deberes Correcto. del empleador. empleador, o sea que se cruzan. Por eso decidimos nosotros acá tratar el tema de conjunto, la dimisión y el despido, porque son cruzados uno con el otro. Y un asunto, José y Eduardo, por ejemplo, el despido es declarado injustificado, el juez condena a los 6 salarios caídos. Ahora, cuando la dimisión es declarada justificada,
también se aplica el artículo 95 también de los 6 salarios caídos. Y también se aplica proporcionalmente si ha transcurrido menos de 6 meses entre la fecha de la demanda y la fecha de la sentencia. Es que ahí escúchame, hay un término parecido que nos enseñaba usted en la universidad, y es que una dimisión justificada viene siendo un despido injustificado. Perfecto. Entonces, por eso aplica exactamente Los lo del efectos son despido. exactamente lo mismo. Sí, Exacto, entonces eso era, por eso también la contraprestación en uno. Una dimisión justificada constituye un despido injustificado. Perfecto. O sea, por eso la sí, aplicación del del 95 que artículo mencionamos. Así 95. opera. Perfecto. Pero como ya ustedes leyeron, se ha comentado los dos conceptos del despido a la luz del artículo 87 del Código de Trabajo y la dimisión a la luz del artículo 96 Sí. del Código de Trabajo. Pienso que es importante uno decir que entonces estamos frente a algunos principios fundamentales del derecho del trabajo. Por ejemplo, tanto la dimisión como el despido siguen un principio, y es el principio de causalidad. ¿Qué significa el principio de causalidad? Que para que sea exitoso, o sea, el despido sea justificado, tiene que haber una causa que invoque y pruebe el empleador, pero causa que tiene que estar prevista en el Código de Trabajo. No puede entonces... No la puede buscar fuera de este código. Ya. No. No, debe ser señalada taxativamente por la ley. Por la ley laboral. Lo propio, tiene que haber una causa en el código, bien en el artículo 88. para la dimisión, en el artículo 97, Ok. como en los artículos 45, 5. 46 siguientes, Perfecto. que es donde están los deberes y obligaciones también de los trabajadores y los empleadores. Entonces, fíjense que acá no podemos estar inventándonos causales fuera, extra código. Tienen que estar acá. Otro principio que se deriva también de estos dos conceptos legales es el principio de proporcionalidad. Perfecto. O sea, por ejemplo, yo siempre digo, está prohibido que el trabajador se presente al lugar de trabajo bajo la influencia de alcohol, pero lo propio está prohibido al empleador, aunque le resulte extraño a usted que está mirándonos ahí. El empleador tampoco puede presentarse a su empresa, al lugar donde se está prestando el servicio, bajo la influencia del alcohol. Ahora bien, cuando hablamos de proporcionalidad, no quiere decir que fulano se tomó un par de tragos el día anterior y cuando habla le sale ese olorcito que popularmente le llamamos un Tufo. Un tufo. No, pero él está prestando su Está servicio. prestando su servicio, perfecto. Lo que está haciendo lo está haciendo bien, pero si usted habla con él, le siente que bebió. Sí, pero tampoco está poniendo en peligro su vida personal del trabajador, pero tampoco está comprometiendo los bienes del empleador. Entonces, él está en condiciones de trabajar. Él lo que tiene es un grado de alcohol muy mínimo. sí, pero Eso puede- entonces vino el empleador o el representante del empleador incómodo con él y le dijo que estaba despedido porque tenía un olor a alcohol. Entonces, ven acá, este despido a todas luces va a ser declarado injustificado Perfecto. por ser desproporcional. No hay proporción porque Jochi dijo que está prestando su servicio bien, su vida no está en peligro, ni la de sus compañeros, ni los bienes de la empresa están Tampoco. en peligro, Perfecto. ni la calidad del producto está en peligro. Perfecto. Entonces, no hay proporcionalidad. Y el otro principio es el principio de oportunidad. Y es que la ley dice, cuando ocurre la causa que esté en el código prevista y el plazo en que usted debe tomar la decisión, sea para la dimisión o sea para el despido, no es cuando usted quiera, tiene unos plazos que establece la ley que entonces tiene que hacerlo dentro de su plazo. Perfecto. Como es todo en el derecho. Sí, sí. Digo, no todo, hay algunas cosas que no. Por ejemplo, tú reclamar, o una persona cualquiera, reclamar su derecho, la afiliación, es imprescriptible. Hay cosas que son imprescriptibles. Pero la mayoría de los derechos de que somos titulares, los seres humanos, en cualquier ordenamiento jurídico, y particularmente el dominicano, tienen unos plazos dentro de los cuales debe accionarse. Y mira, José, los plazos en materia laboral son muy breves, son fatales.
una prescripción, 3 meses, la más larga prescripción en materia laboral. Y hay otra que el trabajador puede reclamar sus derechos nacido dentro del año de él haber terminado el contrato de servicio, pero el contrato de trabajo cuando termina. Esos plazos son muy breves, entonces los empleadores muchas veces se confían de las cosas, de un hecho que ocurrió en agosto, ahora en noviembre quieren despedirlo. Explícanos esto, Jochi, para que nuestros televidentes vayan más orientados en el programa. Yo trabajo para Eduardo y en julio de este año yo rompí una computadora que era un instrumento que Eduardo me había facilitado para mi trabajo aquí, y yo la hallé y la rompí. Según el 88 es una causa que justifique despido, pero fue el día 10 de julio y hoy me llegó una comunicación de despido. Usted está despedido porque el 10 de julio usted rompió el instrumento de trabajo que le había facilitado su empleador. Hay una similitud. Un asunto antes que diga hoy, dice hoy, estamos hablando de 6 meses después. Sí. Por decir Sí, algo. vamos a 6 meses después. Sí. Sí. Mira, tanto el despido como... Gracias, muy bien, Clara. Tanto el despido como la dimisión, los plazos son ahí, van ahí prácticamente juntos. La ley establece, especialmente el artículo 91, por ejemplo, un despido que tú ejecutes tiene 48 horas para comunicarlo. Ahora bien, se cometió el hecho. La ley le da un plazo de 15 días para tú despedirlo. Tú lo despediste al día número 16, no a los 6 meses, al día número 16 de haberse cometido ese hecho, comprobado. Ya ese despido, estaba caduco el derecho a tú despedirlo, ese trabajador. Entonces, por lo tanto, ya es un despido injustificado. Aún haya habido causas, no de una computadora, de cualquier cosa grave que establece el artículo Una 81. sustracción de los bienes, Oye, un pleito con los compañeros, que faltó una semana completa sin asistir al trabajo y sin causa justificada. Perfecto. Todo eso. Eso que te establece el 45 y el 88, pero igual también establece que el trabajador estaba en una reunión con su empleador y demás compañeros de trabajo, el empleador se lo tragó a él, lo trató mal. Al día número 16 él dimite. Esa dimisión está caduco el derecho. Entonces esa es una dimisión injustificada. Correcto. Ahí cuando Jochi plantea el asunto de los plazos que son limitados, lo que pasa es una característica también a propósito del principio de celeridad que tiene la normativa, el Código de Trabajo, y por eso quizá la brevedad en los plazos. Pero para vamos un a asunto y revisar, otro. creo que el artículo 90. Pero, Creo que sí, es 90. Sí, te da un plazo de 15 días. Vamos a ver Sí. textualmente lo que dice el artículo 90. Perfecto. Léelo, Eduardo. sí. Establece lo siguiente: el derecho del empleador a despedir al trabajador por una de las causas enumeradas en el artículo 88 caduca a los 15 días. Ese plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. O sea, ahí continúa, pero esa es la esencia en sí de lo del plazo que estamos tratando en este momento. De los 15 días. Ese es para el despido, pero mira el caso de la dimisión, la misma similitud. Artículo 98. El derecho del trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo presentando su dimisión por cualquiera de las causas enunciadas en el artículo 97 caduca a los 15 días. Y no dice a partir... Este plazo se cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese derecho. Cuando se ha generado se refiere entonces a cuando una de las partes toma conocimiento del hecho, porque por ejemplo, o que ocurre el si hecho. es un despido, un trabajador que ha sustraído, ha robado en la empresa, un término llano, ¿verdad? Ha sustraído, ha cometido un hurto en la empresa y han pasado 15 días, pero el empleador no se ha enterado. Por eso establece a partir de cuando se ha generado ese derecho. Es decir, podría entonces computar cuando se cometió el hecho, si fue por ejemplo el día 1 y el día 16 o 17 para manejar el plazo del día 1, es que el empleador se entera de esa sustracción de la materia prima de la empresa por parte del trabajador. En este caso en particular es cuando ya el empleador tiene conocimiento pleno que ocurrió ese hecho. Tú sabes, porque si robó en agosto y mediante una auditoría ahora en noviembre se determina que en ese departamento, en ese almacén, en esa oficina faltan tal o cual materia prima o materia... dinero. O dinero. Sí. Entonces, a partir de ese momento se genera una investigación y dentro de los 15 días del empleador tener conocimiento, puede despedir. Fíjense, la situación es bastante delicada.
porque tiene su pro y tiene su contra. El punto a desarrollar es qué entender a partir del momento que se tiene conocimiento de ley. Perfecto. El texto dice, a partir de que se ha generado ese derecho, el 98. ese plazo cuenta a partir de la fecha en que se ha generado ese plazo. Es decir, hay quienes entienden, y lo entendió la Suprema Corte de Justicia por muchos años, que el derecho se generaba al momento de ocurrencia del hecho faltoso o culposo. Pero se ha teorizado también sobre ese punto que ustedes plantean de que, no, espérate, es que no puede ponerse a correr un plazo en contra de alguien que no tiene conocimiento de del hecho que ha ocurrido. Y de ahí viene entonces que el derecho se genera, tanto a presentar el despido como la dimisión, cuando se tiene conocimiento de la ocurrencia del hecho que justifique la acción. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Es posible que un empleador o un trabajador le violentan un derecho. El trabajador incurre en la falta que sea, de la que están en el artículo 45 o en el 88 del Código de Trabajo. Y el empleador se queda en toda la lesión, pero después hace una rabiaca, hace un pique, hace esto. Un mes después decide pedirlo y alega que no tenía conocimiento de eso. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha decidido, mira, por 60 y tantos años, desde 1954 y hasta ahora, el año pasado, la última decisión que tengo, constantemente ahí, que el derecho se genera cuando se tiene conocimiento, pero también le dice al juez, la tarea de probar cuando tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho, en el caso de despido, corresponde al empleador probar que si bien, porque te va a invocar el otro abogado, sí, perfecto. Caducidad e inadmisibilidad posiblemente. Es posible. ¿Por qué? Caducidad, este no es más correcto. Sí, la caducidad. De despido por haberlo hecho fuera del plazo de los 15 días que incluye el artículo 90. Entonces, el abogado del empleador le dice, no, pero espérese, magistrado. Sí, verdad. El hecho que sirve de fundamento de despido ocurrió en julio. Pero fue ahora, en noviembre, la semana pasada, de mes de noviembre, que se tuvo conocimiento, que el empleador tuvo conocimiento. Corresponde para tumbar ese planteamiento y conclusión de caducidad, ese pedimento de que se declare caduco el despido, tiene el empleador la tarea de convencer al juez que él no tenía conocimiento de la ocurrencia de ese hecho. Así es. Eso por un lado. Entonces, lo propio al trabajador, o por él presentó dimisión por algo que se sintió ofendido, pero hace 2 meses. Y no fue eso. Fue que ahora fue que yo tuve conocimiento de lo que habían dicho de mí, una difamación o algo. Perfecto. Entonces, esa tarea hay que convencer al juez. No es pura y simplemente ir a decirle al juez, sí, es cierto, hace 5 meses que ocurrió el hecho, pero fue ayer que yo tuve conocimiento. No es tan sencillo. Porque el otro abogado, usted, abogado del trabajador, va a promover inmediatamente un pedimento de declaratoria de caducidad de despido en el caso. Pero el abogado del empleador entonces va a tener que contestar ese pedimento de caducidad de despido, probando cuándo fue que tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho o la causa que toma como base para ese despido. O sea, es un tema que no es un tema tan sencillo. Es muy laborioso en los tribunales. Oh, Dios. Es muy laborioso. No, y el juez que tú convencer al juez. Perfecto. Mira, José, tú decías hace un momento que el empleador no puede despedir a un trabajador por algo medalaganario, sino debe apegarse a lo que establece la ley, en este caso el artículo 88 y 45. De igual manera, si tú te vas al tribunal porque ese trabajador
robó, artículo 88, ordinal tercero. ¿Qué pasa? Allá tú no puedes decir que además de que robó, y no lo pudiste probar eso, que él faltó 3 o 4 días a la empresa. Es decir, el juez está apoderado para conocer de ese despido por ese robo, por esa falta grave que cometió el trabajador. Usted no puede venir a decir, no, porque como lo ve uno en los tribunales día a día. No, pero que él faltó tantos días. Ok, pero ¿dónde está esto? Entonces el juez ya, porque los jueces, no, es que usted me apoderó de un despido por el artículo 88 ordinal tercero. Entonces yo estoy atado a eso ya. La carta, cuando tú le envías al ministerio, ya tú no admites modificación, dice la ley claramente. Claro que no puede, exactamente, no puede alegar nuevas causas. Perfecto. De las cuales le notificó en ese caso, si un despido a ese trabajador como causa del despido, no puede alegar nuevas causas de aquella que le hacen la notificación. Perfecto. Que le hace al mismo. Entonces, para terminar el tema de en cuanto a cuando se genera el derecho, solamente mencionar de que es una característica de cuando tiene conocimiento más pegado al derecho constitucional, ya que es un asunto del derecho de si no tenía conocimiento, realmente ejercer un derecho cuando una parte no tiene, más conforme, más acorde realmente a ese derecho de la tutela judicial efectiva, de yo poder ejercer un derecho sin tener conocimiento, razón por la cual debe ser. Razonabilidad. También, no me ponga a correr un plazo para que yo haga algo de lo que yo no tengo conocimiento. No es razonable eso. Pero también, agotado el tema de cuándo debe tomar la decisión empleador-trabajador, el plazo de 15 días, y cuándo comienza a contarse, a correr, a computarse, como usted lo quiere entender, ese plazo de los 15 días a partir de que se tiene conocimiento de la falta que lo justifique. Además de eso viene el otro tema, Jochi, que tú planteabas, es la comunicación. Sí. Aquí el empleador que va a despedir tiene que dejar claramente, es lo que le llaman exteriorizar su decisión con claridad y eficiencia. La claridad es que no es un poema que tiene que enviarle, es una comunicación de que está despedido por haber incurrido en los hechos tales y tales que son violatorios o que están previstos en los numerales tales y tales del artículo 88 o del artículo 45. Perfecto. Con precisión. ¿Y por qué esto? El contenido preciso de la decisión para garantizar derecho de defensa, que también tiene rango constitucional. ¿De qué me va a defender? No, usted me dice que yo falté 2 días consecutivos. Yo me voy a defender de eso. Yo voy a probar que yo no he faltado. Ahora usted se confundió con que yo vine un día y me retiré, que no es lo mismo. No. Son abandonos de jornada. Exacto. Entonces, ese sí da lugar a un despido inmediatamente. Pero usted tomó la decisión, según usted, porque yo tenía 2 días consecutivos que no venía a trabajar. Y yo lo voy a probar por todos los medios que yo no he faltado nunca a venir. Que yo lo que hice tal día así, y se lo digo, yo fui y me retiré. Me incomodé, me retiré. Ahora usted no usó esa causa. Perfecto. Entonces, de ahí lo que yo le llamo la eficiencia y eficacia de la comunicación. Otro temita, por lo que tú dijiste, sí. No venga después y decir, no, fue que en la computadora estaba escrito eso, fue porque es verdad, no fue por eso, fue porque él fue al trabajo y se retiró sin permiso de nadie, sí. Y sin justificar. No, espérese, que vino a defenderse de las 2 ausencias consecutivas. Sí, mira, hablando de eso mismo, José, por ejemplo, en la práctica yo he visto, un trabajador falta, por ejemplo, un día X de la semana, vamos a decir el miércoles, pero el jueves el trabajador se enferma y el viernes va a la empresa con un certificado médico que dice que el jueves él se enfermó. Muchas empresas, ya porque lo leen literalmente, 2 días consecutivos, un despido. Pero hubo un día que él faltó injustificadamente. Ahora, el segundo día que tuvo un certificado médico avalado por un galeno, te dice, mira, tú faltaste, es decir, tú estás enfermo. El trabajador tiene un plazo de 24 horas, según el artículo 58, para comunicar al empleador por qué no pudo asistir a su trabajo. Y el día de ayer él estaba enfermo y al otro día se presentó al trabajo. Mire estempleador, yo no vine ayer porque estaba enfermo. Ese despido que tú hagas es injustificado a todas luces. Pero es más muy desesperado, Jochi, porque estamos diciéndole a usted, empleador, que usted tiene 15 días. Si él no vino ayer al trabajo y tampoco se presentó hoy, espere 2 días más, que son las 24 horas, le doy 48 para que me haga saber
¿Qué le impidió a venir? Y como tú dices, no parto de ligero, Perfecto. tomando la decisión y luego mezclar el certificado. No, es que está interno. Sí, está interno. Y estaba en coma y no podía comunicarse con nadie porque está en cuidados intensivos. O está preso, O está preso. lo agarraron la redada Exacto. por falta de cédula y ahí lo agarraron. Y lo llevan a un cuartelito de un campo que no hay un teléfono para comunicarse. Perfecto. Claro, en ese caso Con se- una certificación de la policía que le dijo que él estuvo detenido ahí. Ya. O sea, Exactamente. espere. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún problema. Espere las 48 horas. En 24 está obligado, yo lo doy de doble 48. Si no me trae una causa, el tercer, cuarto día, no me trae una causa justificada, yo le digo no. Y no lo despido. Le digo, usted abandonó el trabajo. Yo lo que en la práctica lo que les recomiendo a las empresas, por ejemplo, en el caso de que de un certificado médico o alguna causa, por ejemplo, No, yo estoy diciendo que al quinto día llego Sí, sí. sin ninguna... tocándose la mano. no, que vino a todos trabajar. los documentos que el trabajador le lleve a la empresa, recíbaselo, déle un acuse de recibo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ok, magistrado, mire, yo estuve enfermo, que busque, según el historial de él, todas las veces nosotros teníamos los certificados médicos recibidos por nosotros como empresa, y ese último, ¿por qué él no lo llevó? Pues sí, ¿dónde está la firma de nosotros? Y nosotros hemos ganado nosotros casos así, con empresas que le reciben sus documentos y cuando se inventan, por ejemplo, un lunes que se van para la playa o están resacados, que yo estaba enfermo, okay, y van con un certificado médico. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo un caso que hay un trabajador en Estados Unidos y hay un médico de aquí del país que le está dando licencia sí. médica. Ese médico tiene un problema serio, porque él tiene que demostrarme a mí que esa Claro, persona no. estaba aquí en el país, en territorio dominicano, y que lo estaba examinando. Y ya yo tengo incluso la certificación de migración, que esa persona está afuera. Explíqueme. Exacto, sí, eso no hay justificación de eso. Y después, el abandono, que yo siempre digo a los empleadores, si él no asiste, yo no invento con despido. Si no asiste, yo no invento con despido. Que me llegue el día que quiera venir. Y entonces, ¿cuál es la causa? Mire, una certificación que yo estaba preso en Higüey. Yo el fin de semana me fui con unos amigos que estaban ahí y no me permitían el derecho a la llamada, ni ese derecho me lo permitían. Y yo no podía venir a hacerle llegar a usted la causa que justificaba mi ausencia. Entonces, si me trae eso, un documento oficial, no hay problema. Si no me trae una causa justificada de su ausencia, yo le digo, no, pero yo no lo he despedido a usted. Usted abandonó el trabajo ya en su lugar a otro, desempeñando la función. Perfecto. Y no lo despido. Yo soy de los que me niega a ejercer el despido en esas circunstancias. Alego abandono del trabajo y conforme al artículo 2 del reglamento 253 del Código de Trabajo, pruebo que él duró tantos días ausente, yo di por un abandono. Y no me llevó una constancia de una causa que justificara eso. Hay una sentencia muy importante, seguro tú la has visto, José y Eduardo, de la Suprema, donde establece, tú sabes que el contrato de trabajo tiene elementos constitutivos. Sí. Y ellos dicen, por ejemplo, frente a ese abandono continuo del trabajador, el contrato de trabajo queda sin efecto por uno de los elementos, que es la prestación de servicio. Entonces, esa sentencia incluso lo usamos ahora nosotros en un caso y realmente tuvimos ganancia de causa. Es decir, ya, si no hay prestación de servicio, dígame usted, ya el contrato de trabajo quedó sin efecto. Sí. Sí, esto va a determinar entonces el mecanismo de probatorio en la práctica. Perfecto. Porque siempre yo era más del parecer cuando discutíamos el tema de que había que despedirlo. Porque yo decía, porque eso es una causal de despido. Si hay un abandono, la norma establece el artículo 88 como una causal de despido. Entonces yo pienso que un mecanismo u otro, ambos son válidos y va a depender el mecanismo probatorio que tenemos para probar uno y otro. Quizás, para a la hora de ponerle término al contrato de trabajo, o sea por el abandono de si ejerce, probar que ha abandonado o ejercer el despido por la ausencia de ese trabajador. La prueba del abandono, tú la tienes con los compañeros de trabajo, porque todos los días llegan juntos. Y las comunicaciones al ministerio. Yo ni siquiera comunico al ministerio. Sí, Mira, pero ni eso lo hago. Yo tengo la prueba con los compañeros de trabajo que todos los días, durante 10 años, llegan hasta ahora, salen hasta ahora, y todos ellos, si son 50, y el tribunal tuviera la paciencia de escuchar a los 50 no, pero desde tal día no lo veíamos, él no iba a trabajar.
Eso es la prueba, el testimonio. Y conforme al artículo 16 del propio código, el régimen de prueba es liberal, es abierto, es libre. Entonces, tienen todos los medios de prueba para probar eso. No hay Ni preeminencia. hago comunicación, ni despido, ni nada. Me voy con el abandono. Sí, y pero pruebo la- muchas veces nosotros en la práctica, escúchame Eduardo, Sí, sí. lo que hacemos es que documentamos eso al ministerio y no solamente enviamos la comunicación, sino también que tenemos un informe de un inspector. Y ya incluso los jueces, cuando un inspector presenta un informe, pocas veces les restan credibilidad a eso. ¿Sabe? Cuando interrogó, como dice José, a Juan, a Santiago, a Pedro, a María, compañeros de trabajo del módulo, del área de trabajo, de la oficina, dicen, no, pero fulano desde hace 15 días no viene. Entonces ya con esto son elementos súper abundantes en una demanda. Recuérdate que en el contrato de trabajo, aunque lo miran que el empleador es el verdugo y todo esto, lleva una carga pesada en los tribunales. Porque ellos entienden, y es así, que el trabajador es la parte más débil de la relación de trabajo y que muchas veces son artimañas de los empleadores para liberarse del pago de prestaciones laborales. Pero los abogados que representamos empresas tenemos una carga pesada Muy en los fuerte, tribunales. ¿no? Tú sabes. Es que es un derecho. ¿Tú sabes cómo surgió este derecho? Un lema que yo nunca olvido. Entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre, la libertad mata y la ley libera. De manera que esta ley apareció, la ley laboral, no República Dominicana, en el universo, en Europa, comenzando por Europa, por Inglaterra, Francia, etcétera. Una ley para equilibrar esa desigualdad entre el fuerte y el débil, el rico y el pobre. Ahora, Jochi y Eduardo, con el asunto de la comunicación de la falta al Ministerio de Trabajo, a la administración local, yo como juez, si fuera juez, como abogado de ejercicio, no le doy tanta credibilidad a eso. Oye, ¿por qué? Te voy a poner un jueguito. Tú trabajas conmigo en la empresa y tú vienes todos los días, pero a mí en la cabeza se me mete todos los días ir y depositar una falta que tú no viniste, pero tú estás trabajando ahí. Y ellos allá me dan acusa de recibo y me lo sellan y yo la entro en el expediente tuyo, en el folder que tengo en los archivos. Entonces, yo digo, ¿cuál es la importancia de esta comunicación? Para mí, cero. Ahora, la otra, el otro mecanismo probatorio, solicitar el levantamiento de un acta de infracción por parte de un inspector que tiene fe pública. De inspección. Sí, de inspección. Que levante la falta. Esa es una prueba más contundente. Perfecto. Ahora bien, dado el principio de inmediación, tiene mucho más eficacia y debe tenerlo para un juez que escucha par de compañeros de trabajo que expliquen con claridad a qué hora entran y la costumbre y todo en esa empresa y qué tiempo tiene ese o esa trabajadora que no viene. Entonces, no todo, estoy diciendo, el acta de inspección, donde levanta la realidad, interrogando a varios compañeros, es válida, pero tampoco tiene carácter imperativo frente al juez. No. No se le impone al juez. No. Entonces, y yo haciendo gala del principio de inmediación, que tiene también rango constitucional entre nosotros, digo, es mejor, yo ni llamo inspector, ni comunico nada, llevo 2 o 3 trabajadores que tienen tiempo trabajando acá y que trabajan quizás en la misma área, el mismo departamento que ese, y eso van a decirle al juez los días que esa persona no ha asistido a cumplir su obligación de prestar ese servicio. Sí, recuérdate, José, que en materia laboral no hay una fórmula sacramental que diga que esto es así, ni tampoco, lo más importante es que no hay preeminencia en el valor de las pruebas. Sí. El 541 y siguiente, hay más de 6, 7 causas por las cuales tú le puedes convencer a un juez de la causa de terminación de un contrato de trabajo. Tú sabes, entonces como no hay preeminencia, todos esos medios son válidos. Es decir, no es que hay una y que otra no. Es decir, tú puedes tener el testimonio, tú puedes tener documentos, tú puedes tener actas, y con eso también
también tú puedes presentar un buen caso en el tribunal. O sea, no hay jerarquía de pruebas. Perfecto. No hay una que tenga más valor, No, por sí, ejemplo, no hay como en materia preeminencia. penal, que la testimonial tiene quizá más peso que la otra. En cuanto a la terminación, ya sea abandono o ya sea ejerciendo el despido también por la causa del abandono, o probar el abandono, no ejercer el abandono, pues eso sería el trabajador, va a depender también de que podría ahorrarse cierto tipo de trámite en el asunto del ejercicio del despido que puede comprometer, ya que la norma establece tanto ese plazo para la comunicación del despido, tanto al trabajador como a la representación local del Departamento de Trabajo, que además de ser una comunicación específica, es decir, que de manera inequívoca le notifique a ese trabajador la causa de terminación del contrato, ya que si no lo hace en ese plazo, entonces eso se reputa ese despido injustificado. Entonces, si no se decide a ejercer el despido, sino ya a que si viene a probar el abandono, podría evitarse cierta característica al momento de comunicarlo, que se lo puede evitar, sea fuera de plazo, sea que la comunicación no sea efectiva. Buen enfoque, puede Eduardo, ser, porque yo puedo incurrir en un error, quizás hasta por asunto de tecnología. y por una causa que sea justificada, pero puede ser, como hemos dicho, que ese trabajador esté robando en la empresa. Si usted no lo comunicó al Departamento de Trabajo en las 48 horas, eso es injustificado. Naturalmente. Aunque usted tenga el video viéndolo salir de la empresa con el saco. Matando a uno. Entonces, eso estaba pensando que con el abandono se evitaría cualquier error. Exacto. Ahora bien, vamos a seguir. Escúchame, José. Mira, en la práctica nosotros vemos tanto, por ejemplo, empleadores representados por abogados que no tienen conocimiento en el área, por ejemplo, laboral, que, por ejemplo, un día de esto yo vi una audiencia en un tribunal laboral y el trabajador dimitió, pero el abogado del empleador llevó al empleador a declarar. Y le pregunta el abogado del demandante: ¿usted despidió al trabajador? Sí, yo lo despedí. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado cuando no había constancia ya en el tribunal? Injustificado. Ese tema que yo quería tratar. ¿Qué pasa? Que no basta con que incurra en todas las faltas que están en el artículo 45 y todas las que están en el 88, que sumando ambas son como 25 razones 25. Que justifican un despido. Pudo haberle ocurrido las 25 y otras que no están en el código, pero hay un procedimiento con característica de fatalidad. Es el plazo, que ya dijimos de los 15 días para tomar la decisión, el plazo de las 48 horas para comunicarlo a la autoridad administrativa de trabajo y la causa que debe indicar por la que fue. Porque lo mismo que tú dices, inmediatamente a mí como abogado me llega un caso así, yo arranco con una solicitud para el ministerio, para que me certifique si ha recibido alguna comunicación de despido, que me diga la hora, el día y la causa, que me la certifique. Cuando de allá para acá me llega una certificación que no han recibido, no se ha recepcionado allá una comunicación de despido, yo hago así: este caso no me lo gana nadie. Así es. Por lo que tú dices. Sí, yo lo despedí porque hizo esto, media hora diciendo cosas, y tú me dices: verdad, el trabajo hizo eso. ¿Usted lo comunicó? No, porque yo le dije que estaba despedido. Oiga, ¿usted quiere que le diga una cosa? Pague. El despido es injustificado. Pague todas las prestaciones laborales. Así, asuma la consecuencia. Y el empleador comienza él mismo a darse en las paredes con la cabeza y echarle culpa a otro, al abogado, al administrador. Espérese, que usted no cumplió con lo que el artículo, si no me recuerdo, 93, No, perfecto. que dice que si usted no comunica el plazo a las 48 horas a la autoridad administrativa de trabajo o no indica la causa por la que está despidiendo, el despido se reputa injustificado. Perfecto. Con eso, usted, empleador, tiene que tener mucho cuidado. Usted, abogado, tiene que dominar esta materia para no pasar vergüenza y que el empleado después no le tire en su rostro esta falta de dominio de un tema tan delicado como la materia laboral. Pues vámonos a las sanciones, Eduardo, porque, ya dijimos el despido, que es el despido, que es la dimisión, las razones, los procedimientos, los plazos, pero el despido tiene consecuencias económicas sobre todo,
Sí, prácticamente o totalmente Si el de despido es naturaleza. declarado injustificado, ¿qué va a pasar? O sea, ahí viene lo que decíamos, el asunto de la responsabilidad, porque hablábamos al principio del tema de que cuando se ejerce el despido y se prueba la justa causa, el empleador está liberado de pagar lo que son las prestaciones, usted llama indemnizaciones laborales. Ya cuando entonces, si no prueba lo que usted está planteando, esa justa causa, entonces viene lo que yo decía hace un momento, que se viene constituyendo en una dimisión justificada. Es decir, además de las prestaciones laborales, también establecía Jochi hace un momento el artículo 95, que son aquellos salarios caídos también que debe pagar económicamente al trabajador cuando usted no ha aprobado esa justa causa o no ha cumplido con el procedimiento, porque son dos causas. O usted no ha cumplido con el procedimiento o no ha aprobado la justa causa, que son características que limitan el debido ejercicio del despido, que comprometen la responsabilidad del empleador. Jochi, un despido injustificado por una de las dos razones que dice Eduardo, o no prueba la justa causa o no adoptó el procedimiento previo que debe hacer, o una dimisión justificada porque el trabajador probó que le están violando derechos. Las sanciones económicas para el empleador, ¿cuáles serían? Bueno, ya el despido declarado injustificado, Sí. el trabajador tiene derecho al preaviso, Preaviso, tiene derecho a la cesantía, auxilio y cesantía, tiene derecho a las vacaciones, vacaciones. tiene derecho al salario de Navidad o la Siempre, a proporción. las vacaciones siempre, Jochi. Bueno, si el derecho a las vacaciones se genera cuando el trabajador tiene un año ininterrumpido en la empresa. Ahora bien, si el contrato termina por culpa del trabajador, Un despido injustificado o una dimisión justificada, que es culpa del empleador. no, en este caso, por ejemplo, que sea un despido justificado, el trabajador pierde el derecho a la proporción. No, pero estamos calculando cuando es el despido Injustificado, o la dimisión justificada. Perfecto, que la otra si parte. es injustificado, ya a partir del quinto mes le corresponde la proporción hasta llegar al año, que ya sería por eso que yo digo que tú eres un taco en derecho de Lo trabajo. que se llama un día más que mes. O sea, Sí, son exactamente. Pero después de 5. De cinco, claro. Si de tenía cinco. 4 y 29 días, no hay derecho. no aplica. a vacaciones. Sigue, ¿cuál es más? Entonces, las bonificaciones. Suponte que estamos en noviembre y ya tiene de enero a noviembre. La proporción de enero a noviembre le toca de salario de Navidad. Y de enero a noviembre han transcurrido 11 meses o 10 meses y medio, podríamos decir, le tocan ya 11 días de vacaciones al trabajador. Y naturalmente las bonificaciones, que aunque cuando la empresa presente su declaración jurada, tiene un plazo de 90 a 120 días para pagar las O sea, bonificaciones. que no tiene que pagársela ahí, No, pero ese derecho queda latente a favor del trabajador si hubiere beneficio Perfecto. en la declaración jurada anual que tiene que hacer el empleador. Una curiosidad, José. Dímela. Mira, por ejemplo, muchas empresas, A mí me gustan los programas contigo, Jochi. es verdad, Sí, sí. una curiosidad, por ejemplo, la empresa cierra el ejercicio económico el 31 de diciembre. Sí. Hace su declaración jurada en abril, creo, marzo o abril, la Tiene sociedad. entre 90 y 120 días Sí, para perfecto. presentarse, Pero conforme ¿qué? a la ley general de sociedad comercial Pero ¿qué pasa? y al código tributario. El trabajador lo despidieron en noviembre. En diciembre la empresa cierra con beneficio y hace su declaración jurada en marzo, abril. El plazo para tú reclamar las bonificaciones son de 3 meses, pero vencidos los 120 días. Oye, yo tengo varias sentencias de la Corte, porque yo decía, no, usted presentó, este cerró el ejercicio económico en diciembre, usted me demandó en mayo, no, eso está prescrito. Dice la Corte que no. Dice la Corte no. Se venció el plazo de 90 a 120 días. Ya, el trabajador tiene 3 meses a partir de ahí para reclamar. Y es muy lógico las decisiones en esa dirección. ¿Tú sabes por qué es muy lógico? Igual que salario de Navidad. La ley te dice, el 219, tú tienes hasta el 20 de diciembre, 20 de diciembre para para pagar sí. el salario de Navidad. Pero ¿qué pasa? El trabajador estaba fuera del país. Lo despidieron porque se ausentó. Sí, se fue, un abandono. El trabajador viene en febrero a reclamar su salario de Navidad. Está dentro del plazo. 3 meses. 3 meses. A partir del 21 de diciembre, porque la ley establece que la prescripción comienza un día después de la terminación. Entonces, a partir del 21 de diciembre, ya el trabajador tiene 3 meses para reclamar eso. Y tiene lógica, Jochi, sobre todo en el caso Igual que las vacaciones también. de las utilidades.
del artículo 223 del Código. Perfecto. Porque espérate, yo no puedo ir a la empresa en diciembre, mire, aquí hay beneficio, porque todos los años hay. Deme mi derecho, lo que popularmente se llama bonificación, que ese no es el concepto que usa el Código. El derecho a participar en las utilidades netas de la empresa, de los trabajadores, conforme al 223 del Código de Trabajo. Y la empresa dice, no, pero usted está muy desesperado, trabajador. Ojalá que haya mucho beneficio, a usted le tocará, pero yo tengo 90 o 120 días. De 90 a 120. Entonces usted tiene que esperar esos 90 o 120. Perfecto. Por eso es que no se le pueden decir al trabajador que entre el 31 de diciembre y esos 90 o 120 se le corra en contra de él. No, comienza luego de eso. Una ligereza, José y Eduardo, y amigos televidentes, que están cometiendo los jueces es que, por ejemplo, la declaración jurada del año 2018 se presentó en el 19. El trabajador, supongamos que tiene 2 años trabajando con la empresa. Lo que es el 2019 se supone que se va a presentar en el 2020. Los jueces te condenan a tipo de bonificación sin saber si la empresa va a obtener o no beneficios. En la práctica, por un año no concluido. No concluido. Hay una... Y uno le establece que esa reclamación es temporal. Ahora, los jueces pudieran fallar, Jochi, reconociéndole el derecho al trabajador del 223 sujeto Perfecto. a la presentación que haga la empresa a la autoridad administrativa, a la administración tributaria, sujeto a eso. A ti no te pueden condenar por un derecho que no ha nacido. No ha nacido. Es un derecho eventual. Y ahora tú, búscate toda la sentencia en los tribunales. No, porque es incorrecto. Búscate la sentencia en los Ahora, tribunales. porque hay otras que se quejan los empleadores cuando no presentan declaraciones. Bueno, pero el ya, código tiene no, exactamente. 45 60 días. No, exactamente, claro. Pero los jueces hacen eso y tú te buscas 20 Oye, sentencias. hay otro asunto que no quisiera que termine el programa, Eduardo. Quedan 5 minutos de programa. Ok, entonces... Se fue tan rápido. Sí, esto es, mira, y con estos temas. Pero ¿qué pasa? Que el despido y la dimisión aplican a cualquier tipo de contrato. Como los contratos son por tiempo determinado o indefinido, por cierto tiempo, para una obra, para un servicio determinado. En cualquiera de esas modalidades o tipología contractual laboral aplica el despido y la dimisión contrario al desahucio, que solo es para el contrato por tiempo indefinido. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un contrato por tiempo, por cierto tiempo, para una obra o un servicio. Vamos a suponer que yo te contrato a ti por 5 años y te despido al año. Tú tienes un salario de 100,000 pesos para que tú en la firma de abogado nuestra tú lleves los asuntos de asesoría laboral y de seguridad social. Yo te pago 100,000 pesos. Te contraté por 5 años. Al año yo te despido. Y el despido me lo declara el juez injustificado. Tiene que pagar todas las prestaciones laborales, nacidas hasta ese momento. Tengo que pagar. Ahí viene Sí. la suma que resulte mayor. Sí, conforme al 95. Si hubiese sido- Sí, perfecto. Sí. Eso es. Tengo que pagarte entonces a ti el tiempo que falta, que Perfecto. son 4 años por Claro, 100,000 pesos. claro. 4 años son 96 meses. No, 48. 24, 48 meses Sí, perfecto. por 100,000 pesos. Sí, Esa es la sanción. Igual que si fuera por una obra, si calculamos las prestaciones normales de despido injustificado y lo comparo con lo que le falte a la obra, lo que sea más, tengo que pagar eso. sí, el artículo No 95. quería dejar- El artículo 95. Exacto, no quería dejar pasar porque la gente no asume ese criterio como tal. Perfecto, así es. ¿Por qué otra parte tenemos entonces respecto ya a lo de la comunicación? Ya hablamos del asunto de los 15 días de ejercicio de derecho, los 48 horas, el asunto de la indemnización cuando no se cumple con el procedimiento o la reglamentación. Quedaría La prescripción. Quedaría la prescripción. No hemos tratado un tema que creo que con Jochi mismo, Eduardo, lo tratamos mujer en otra embarazada. ocasión, de la mujer embarazada, si se puede o no despedir, pero ese programa, creo que agotamos ese tema en un programa completo, no lo vamos a repetir acá. El que le interese puede buscar el tema de despido a la mujer embarazada que está en este programa. Entonces, pero falta la prescripción, porque no es que me despidió
y es injustificado, y entonces, o que yo presenté dimisión, Que eso pero es viene eterno. la demanda, Eso- porque eso es el eterno. asunto no queda ahí. Claro. Si no hay demanda, no hay menéutica. Exacto. Bueno, la prescripción, bueno, le decía ahorita que la prescripción comienza un día después de la terminación del contrato de trabajo. Hoy estamos a 23, a 22. Mañana comienza la prescripción. 2 meses prescribe el caso del despido y la dimisión. Son iguales también los plazos ahí. El artículo 702. 702. Si no me recuerdo. Sí, perfecto, Ok. sí, sí. Entonces, les repito que la prescripción más larga en materia laboral son de 3 meses. ¿Y aplica para qué? Para todo Porque tipo. esto normalmente dicen la prescripción Despido para y requerir división. pago de preaviso. Pero el y auxilio 704 cesantía. te dice a ti de todas las acciones contractuales o no contractuales derivadas del contrato de trabajo. 3 meses, Es la más larga. la más larga en materia laboral. Ok. Si pasan 3 meses y no demandé, Ya, pero a los 3 meses, si demandé a los 3 meses, ya preaviso y auxilio de cesantía, ya prescribieron. están fuera. Exacto, están Sí, fuera. están fuera. Eso es importante, muy importante, que la gente sepa estos temas delicados, medulares, de la relación de empleador-trabajador. En otra ocasión, yo quisiera que ustedes, provocarlo a ustedes, para que trabajemos el tema de la seguridad social. Seguridad social, la ley 87-01, cuáles trabajadores tienen derecho, el alcance de las cotizaciones. Si el doméstico tiene derecho o no a la seguridad social. Los extranjeros que están en situación de migración irregular, etcétera, etcétera. Ese sería un tema que lo están esperando ahí los seguidores de este programa para que nosotros, y yo pienso, Oche y Eduardo, ustedes son tremendos expositores para ese tema. Usted ordena y yo cumplo. Hay Yo pienso otra- que podemos- sí, es un tema importante, además de algo que estábamos tratando hace un momento también con aquellos trabajadores de que prestan su servicio una vez, por ejemplo, a la semana, que van 4 días al mes Vamos a dejarlo, trabajar. El vamos a asunto de la dejarlo seguridad convocado, sería- porque ya no hay tiempo y tampoco quiero ligarlo con el despido de la emisión. Vamos a dejarnos nosotros mismos convocados para la próxima entrega de este programa, tratar ese tema. Les ¿Se repito, compromete? usted ordena y yo obedezco. Eduardo, sí. Trato hecho. Así es. Gracias, amigos televidentes, entonces, y cibernautas también que nos ven a través de las redes sociales, de YouTube, de acompañarnos en esta entrega de su programa Derecho y Sociedad. Gracias a José Vigilio Espinal, Jochi, acompañarnos el día de hoy, como siempre, nuestro profesor José Cristino Rodríguez. Gracias a todos por su sintonía. Muy bien. Gracias. Jorge, Eduardo, gracias.